bienvenidos al 8º episodio de Enfurecidas y Tranquilas. Esta vez vamos a estar hablando de un tema que tiene muchas aristas y es apasionante y es un poco doloroso también, que es machismos dentro del ámbito laboral. Hay un montón de ellos muy distintos, pero bueno, todos parten de la misma raíz. Y nada, vamos a estar debatiendo sobre ellos, contando experiencias. Vamos a utilizar algunas experiencias que nos mandaron nuestros hermosos oyentes, que compartieron cosas que les han sucedido en sus carreras, en distintos ámbitos laborales, que nos ayudaron mucho a poder pensar el episodio. Y bueno, con eso arrancamos. ¿Cómo están, Mar y Flor? Hola, Sofi. Hola, Mar. Hola, Flor. Sí, creo que lo que nos incentivó un poco a pensar esto partió un poco de nuestras experiencias personales, de empezar a pensar y repensar nuestra vida cotidiana y las experiencias que estábamos viviendo en el último tiempo. Yo empecé a tuitear, tuve como respuestas de personas que siguen el podcast, pero también de seguidores de Twitter, y a partir de eso empezar a discutir entre nosotras por qué le llamaba la atención cuando nos quejamos de ciertos machismos en la vida laboral, y creo que pidiendo la mirada de nuestros oyentes y sus experiencias nos dimos cuenta que no se circunscribe a un solo ámbito ni a un solo periodo histórico o a una sola generación, sino que nos atraviesa a todos y que es un terreno fértil para pensar lo que nos pasa y cómo empezar a cambiarlo, ¿no? Sí, un poco también me parece que las tres venimos de ámbitos diversos, en donde creo que de a poco nos fuimos encontrando mientras charlábamos entre nosotras, en que lo que le pasaba a la otra no solo no nos parecía raro, sino que en general ya nos había pasado, nada nos sorprendía. Y esto es lo terrible, y esto es algo que me parece importante marcarle a nuestro público masculino también, que es no subestimen lo que les cuentan sus compañeras o la forma en que lo sienten sus compañeras, porque nos pasa a todas lo vamos viviendo, y esto va más allá de ganar o no lo mismo que nuestro compañero que gana un poco más cuando nosotras sabemos hacer lo mismo o incluso más cosas, sino que tiene que ver con distintas trabas que se van poniendo a nuestro desarrollo profesional y que son bastante más difíciles de percibir desde la mirada ajena, pero que nosotras lo vemos, lo sentimos, y creo que lo que queremos hacer es un poco habilitar ese espacio para que lo hablemos, para que sepamos que está pasando en todos lados, y como decía Gar, empezar a pensar la forma en que podemos combatirlo sin mandarnos al muere, claramente. Sí, pensaba recién en lo que decías de que no es solamente, digamos, que haya diferencia en el pago para la misma tarea o misma capacitación, porque a veces tal vez con la idea de que, bueno, el problema del machismo dentro del ámbito laboral es el techo de cristal, ¿no? Que las mujeres no acceden a ciertos puestos. Entonces tal vez si uno no tiene ese lugar de decisión y entonces no está siendo responsable directamente de ese tipo de desigualdad, entonces, bueno, no hay nada que hacer para mejorar. Y en realidad los machismos en el ámbito laboral se dan en un montón de situaciones en donde todas las empleadas están involucradas, ¿no? Desde que no te tomen en serio una reunión hasta comentarios machistas en el horario de almuerzo dentro de la oficina, memes en grupos de WhatsApp y demás, digamos. Todas estas cosas que suceden son todos machismos que afectan a la mujer, digamos, como persona y también en su carrera profesional. Y en ese sentido tal vez sí hay más un lugar desde el cual todos podemos estar un poco más atentes y ayudar a las compañeras cuando las vemos en situaciones que no deberían estar enfrentando, o callar también a los compañeros cuando están haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Sí, creo que uno de las cosas más habituales que encontramos en las experiencias tenía que ver con la complicidad entre cierto grupo de trabajo para no llamar la atención o no frenar desde posiciones de igualdad, ¿no? Mandamos un meme en un grupo de trabajo con ciertas lógicas machistas o patriarcales, y si nadie llama la atención y la única que llama la atención es una mujer, lo que termina haciendo es que esa mujer se vaya de esos espacios perdiendo capacidad de discutir ciertas cosas o de acceder a cierta información. Creo que está bueno pensar eso. Sí, yo lo pensaba mucho, de la pérdida de espacios cuando uno se siente incómoda en una situación, porque hay mucho de ciertos trabajos, tanto en ámbito público como privado, que tiene que ver con las relaciones que se establecen con otras personas, y cuando una se enfrenta a ciertas relaciones que nos terminan poniendo incómodas y que ponen en juego en nuestro trabajo e incluso en nuestra
capacidad de realizar un trabajo que no debería tener nada que ver, es una pérdida muy grande y muchas veces creo que nos vemos en cierto punto limitadas porque nos termina faltando un apoyo. O sea, estoy pensando, por ejemplo, cuando yo trabajaba en atención al cliente, en un mostrador, básicamente la cantidad de comentarios que he recibido sobre mi cuerpo, sobre mi forma de vestir, sobre hasta la cara de dormida que tenía un sábado a las 8:30 de la mañana, que chicas me conocen, saben que yo tengo un carácter fuerte, pero son esas situaciones en las que te inhibís o te sentís mal o te sentís en una situación tan vulnerable que no sabes cómo responder porque te podés poner en juego tu trabajo. Y eso ni hablar de la cantidad de veces que se pone en juego y se cuestiona también nuestra vida privada. Una de las cosas más claras es las veces que nos preguntan a las mujeres si planeamos tener hijos como un condicionante para acceder a un trabajo o no, pero también en cosas más cotidianas como cuando una planta una posición y se planta ante un pedido o algo, te dicen como, ay, así no te va a soportar nadie si sos soltera, o ay, ¿cómo te banca tu pareja? Y creo que son cosas a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Pero no solo eso, sino que además, aun cuando, en este caso las mujeres con las que hablamos, decían que bueno, habían levantado la voz o habían como puesto los puntos en estas situaciones, no habían tenido apoyo de compañeros porque bueno, vos te podés defender sola y es como volver a tirarla al muere. Entonces, si no dice nada, no tiene apoyo, pero si dice algo, no tiene apoyo porque puede sola. Sí, incluso a veces me acabo de acordar de una situación en un lugar donde trabajaba, donde una empleada había dicho que había sufrido acoso por parte de un compañero. Se lo había contado a un compañero varón con el cual tenía confianza y que tenía como un lugar, no es que tenía un puesto más alto porque eran distintos sectores, pero tenía como un mayor lugar habilitado para poder hacer llegar ese reclamo. Lo hizo llegar, terminó siendo despedido el que había acosado, pero también el que había ayudado a la piba a hacer la denuncia, como una especie de disciplinamiento por haber levantado la voz sobre algo. Terminó siendo despedido él también, digamos, hubo un mes de delay o algo así para que no fuese, digamos, evidente, pero fue despedido. Y era claramente la institución, porque la máxima autoridad estaba enterada de todo lo que había pasado, entonces fue como una posición institucional que directamente cerró la posibilidad de que cualquier mujer o cualquier persona, digamos, dentro de la organización pudiese hacer una denuncia sobre cualquier cosa, porque evidentemente ese era el resultado, digamos. Y esas culturas son muy difíciles de cambiar, porque ¿cómo haces cuando desde arriba y todos los puestos más altos, digamos, claramente tienen una coincidencia en que esa es la manera de manejar las cosas, ¿no? Tenés que, digamos, armar la revolución desde adentro, pero es una situación de muy poco poder. ¡Qué bronca! ¡Por favor! Y bueno, acá la voy a trasquear, obviamente, porque no puede ser de otra manera, que la única salida que yo le veo es la organización. En la medida de lo posible, obviamente, no le vamos a pedir a todo el mundo que arme un sindicato por empresa. Si lo quieren hacer, bienvenidos, nadie les va a decir que no. Creo que es interesante no solo pensarlo desde una lógica sindical, primero porque hay un montón de camadas más grandes que tampoco tienen herramientas ni capacitaciones para afrontar este tipo de reclamos, entonces como que bueno, creo que la sindicalización es buena y es necesaria, pero que no debería quedarse ahí, sino que debería ser eso y algo más. Y en ese sentido los espacios de género, dentro de los distintos sindicatos, pero también por fuera de los sindicatos, me parece que están buenas. Y en la experiencia de lo que estuve buscando en los últimos tiempos al respecto, encontré que había muchos espacios de géneros donde había mujeres, disidencias y tal, pero pocos espacios de género donde hubiera un interés de varones cis heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una discusión que queda como trunca, porque si solo se organiza, no solo se discute o solo se abren discusiones en una parte de estos ámbitos laborales y el otro no, porque no tiene intereses, bueno, hay una reproducción de privilegios, una reproducción de desigualdad que no va a poder cambiarse nunca, ¿no? Hace poco
con unas compañeras de la maestría que hice, presentamos una mini investigación con ciertas recomendaciones sobre las políticas de violencia sexual de una universidad de Reino Unido. Y una de las cosas que recomendamos fue que las capacitaciones sobre consentimiento y sobre cómo intervenir en situaciones de violencia sexual o demás eran opcionales, optativas. Entonces obviamente lo que termina pasando es que las que van a esas capacitaciones son solamente mujeres, y entonces como digamos no tiene ningún sentido cuando se aplican estas políticas, como la idea un poco de que todo el mundo tiene mucho miedo de las organizaciones de ser tipo feminazi, ¿no? O esas cosas. Entonces no podés aplicar una capacitación obligatoria donde todos los empleados tengan que ir porque entonces son autoritarios o lo que sea. Pero claro, de otra forma las políticas no funcionan, o sea, es casi, no es lo mismo no hacer nada, pero tampoco genera ningún cambio. Entonces como que hace falta una postura mucho más rígida con respecto a esas cosas, y que bueno, no sirve tampoco que las organizaciones privadas puedan decidir del todo sobre sí mismas cómo manipularlo, sino que tiene que haber un poco más de regulación externa en ciertas cosas. Sí, la ley Micaela como la obligatoriedad de capacitaciones en todos los poderes del Estado, pero que no alcanza jurisdicciones más pequeñas o que no alcanza a los privados. Y para mí eso es una limitación, obviamente medio que no se le puede achacar a nadie, pero es algo por lo que después quienes trabajan en el ámbito privado se ven obligados a reclamar de otra manera. Y un poco también es lo que decía Bar de la construcción de espacios de género, tiene la limitación de funcionar como un espacio de contención, como bueno, tenemos este espacio de género, entonces estamos peleando contra la desigualdad en esta empresa, en este ámbito. Y la realidad es que no, porque esos espacios se pueden convertir básicamente en lugares de charlas, intervenciones, quizás en un espacio de un edificio, pero que si no se le da la importancia que tiene y si no se le da el cierto grado de obligatoriedad que requiere el problema, termina siendo una cáscara vacía que, bueno, nadie quiere. Obviamente esto no significa que en espacios donde se habla de situaciones problemáticas, de abuso, acoso, donde a nosotras nos puede parecer más problemático hablar en voz alta, tenga que ir todo el mundo, claramente no ese es el mensaje, sino ir buscando habilitar espacios donde el problema se haga visible, se ponga en la cara de quienes tienen privilegios. Bueno, vos estás ejerciendo esto, vos tenés este privilegio, tu compañera no lo tiene, incluso si eso implica, bueno, incomodar. Sí, pensaba que, para ponerme un poco más, digamos, teórica, hay como a veces una postura muy liberal, ¿no? Cuando se habla de cuestiones de género, bueno, cuando se sancionan leyes o demás, la agenda liberal en el sentido que son más derechos, tal vez individuales en cierto sentido o de minorías en cierto sentido que no lo son, pero que están un poco planteados desde ese lado, no sé, el matrimonio igualitario, digamos ahora con la discusión del aborto y demás, y entonces como que eso también genera una idea de, bueno, yo tengo que dar la libertad para que esos espacios funcionen, ¿no? Para que haya espacios de género que funcionen, o tengo que generar oportunidades para que las mujeres puedan acceder a ciertos puestos dentro de una organización o acceder a ciertos salarios o ciertas responsabilidades. Entonces es como medio un laissez-faire donde, bueno, yo por habilitar esas cosas ya estoy de alguna manera cumpliendo. Sí, eso, digamos, cumpliendo con que haya mayor igualdad de género. Y no funciona así. Lo que hay que hacer es hacer cosas, corregir las cosas que salen mal, que es lo que nadie quiere hacer, digamos, y generar, digamos, políticas muy, muy específicas que apunten a transformar esas situaciones, no por no hacer nada o por quitar obstáculos, sino por, digamos, es como un poco la diferencia a veces entre lo que se dice la igualdad y la justicia social, ¿no? Es tipo, bueno, no es la igualdad de oportunidades, es levantar la igualdad de condiciones, digamos, cómo puedo hacer políticas que generen una igualdad de condiciones, y después de ahí podemos hablar de igualdad de oportunidades, pero tenés que tener muchos pasos previos para poder llegar a ese lugar donde el laissez-faire y el liberalismo funcione. Tal vez nunca sea así. Sí, creo que no terminamos de resolver bien cuál es el modo de acción para resolver esto, ¿no? Como que, a diferencia de cuando empezamos a trabajar, todos nosotros, a hoy hay un montón de avances y un montón de cosas que se pueden señalizar y marcar, y como un montón de desigualdades que al menos ahora se reconocen, y es un avance enorme respecto a los momentos cuando empezamos a trabajar. Sin embargo, como que todavía hay un montón de cosas que no terminamos de saber cómo resolver.
ok, sabemos que el dar tareas administrativas a mujeres tienden a ser como eso, tareas feminizadas, ¿no? Entonces, bueno, para luchar contra eso no contratamos más mujeres para hacer tareas administrativas. Bueno, pero no sé si es la solución. O esto de la obligatoriedad está buenísimo, pero después la obligatoriedad hace que la gente, no sé, ahora con la pandemia, se conecte y se ponga a hacer otra cosa en Google mientras está conectada. ¿Eso sirve? ¿Esa obligatoriedad sirve? Como que no terminamos de encontrar una forma que efectivamente funcione. Primero porque me parece que hay algo de que no termina de interpelar a las personas que están en situaciones de poder dentro de las estructuras laborales como para cambiar ciertas cosas, y después para interpelar y que se pongan a discutir y hacerse cargo quienes detentan mayores privilegios en posiciones no jerárquicas. Y yo un poco, ¿sabes en qué estaba pensando con esto último que decís? Masterchef, con el Turco García. Quienes vean Masterchef saben que hay una infantilización del Turco García respecto de... El Turco García se viene una milanesa y es como, sí, dale, qué grande, y se aplaude de pie. Ahora, no sé, Leti Siciliani o Sofía Pachano hacen algo espectacular, pero con una falla y un poco las matan. Entonces, bueno, esto que a nosotras se nos exige más, o si específicamente se exige en ese ámbito que tiene que ver, no particularmente con la cocina. Y eso me lleva a pensar a situaciones que yo he vivido en mi trabajo respecto de, bueno, un compañero que yo la verdad es que de sus capacidades mucho no puedo decir porque no lo llegué a conocer tanto, pero él hacía una cosita bien y era el más festejado del mundo por mi jefa, una mujer, y yo hacía el trabajo de mi jefa y era más visto como lo que tenía que hacer. Y creo que eso pasa mucho y tiene mucho que ver con esta lógica que también va de la mano de una dice algo en una reunión, no se le escucha, lo dice un compañero y es la mejor idea del mundo. Y creo que ahí medio que no hay capacitación que pueda reemplazar el mano a mano de, che, yo tuve esta idea, reconocémela. Me parece que podemos escuchar una de los audios que nos mandaron que tiene que ver con eso, no en un sentido negativo, sino, bueno, esto que decíamos más al principio de cómo pueden actuar nuestros compañeros varones para, no quiero decir la palabra ayudar, no me gusta la palabra ayudar, pero para actuar en estas situaciones que quizás no reconocen a priori, pero que si una lo plantea, bueno, puede empezar a abrir una puerta. Me pasó trabajando en una agencia de publicidad multinacional muy grande, muy linda, muy conocida, que no vamos a nombrar, para un cliente de telefonía celular muy conocido, que el director creativo de la cuenta no me consideraba a mí parte del equipo de creativos. El equipo de creativos eran todos hombres. Cada cosa que yo decía tenía que ser avalada por alguno de los pibes, al punto en el que empecé a llevarme a uno específicamente que se ofreció a reuniones para que se siente al lado mío y diga que sí y repita lo que yo digo para que esa opción de contenido exista. Agradecemos mucho a nuestra oyente por el audio y la anécdota, pero creo que ahí está bueno pensar en los dos lugares, ¿no? De ese compañero varón. Primero el de poder ser un apoyo y un soporte a lo que esa compañera necesitaba para poder ser oída y escuchada, y en todo caso como reconocer el trabajo de ella, ¿no? Bueno, pero fulanita dijo que esto puede ser una buena idea, apoyo lo que dice menganita, etcétera. O repetir, que eso pasa mucho, ¿no? De cuando un varón repite lo que dice una mujer y todos adjudican que la idea es de ese varón y ese varón se apropia de esa idea y como que pasa, ¿no? Pero creo que está bueno generar estas estrategias, ¿no? De tener apoyo y de tener compañerismo y poder como hacer que un otro nos ayude y nos sostenga en los ámbitos laborales cuando se necesitan, sin hacer paternalismo, ¿no? No es un yo te cuido como príncipe azul, sino un, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo sostenerte o acompañarte? Y después también del otro lado, como si nosotras decidimos quejarnos y decir, oiga, che, yo dije esto antes, que no nos dejen solas y que no sea un, bueno, vos te sabes defender, nadie más va a levantar la voz por vos, sino que nos podemos acompañar y sostener entre todos. Es un tema doloroso, es un problemón, y más cuando una se encuentra en estas situaciones sin esos apoyos o teniendo que ir un poco más para arriba, cuando esos destratos vienen de jefes, de superiores, es mucho más jodido. Yo me acuerdo de una compañera
embarazada de 7, 8 meses, venía un gerente de otra área a gritarle y exigirle, capaz subir 3 pisos con el bombo gigante que ya estaba explotada, que no hubiera respuesta. Tratar de frenar esas situaciones y no lograrlo, y de pedirle por favor a compañeros varones que intervengan a ver si en la pelea de machos había algo que se pudiera hacer, y no tener respuesta es muy difícil. Y me parece que por lo menos yo con mis amigos y con mis compañeros y digamos con los varones con los que puedo hablar esto, un poco es tratar de estar un poco más atento. Y también hay situaciones más border, los grupos de WhatsApp, los memes, y sentir el frente cerrado del otro lado es muy frustrante. Entonces, esto va para todos. Si vemos que una compañera está en una situación en la que está incómoda, en la que está molesta, bueno, o sea, sin ser kamikazes, tratar de hacer algo. Y a veces un poco kamikazes también está bueno, ¿no? Sí. Porque estuve estas últimas semanas hablando con distintas personas y surgía mucho y mis compañeros después vienen y me hablan a mí, o tipo tenemos un grupo de personas como sin jerarquía y ahí saltan y todos me apoyan, qué sé yo, pero cuando hay que cortar el bacalao, ahí estoy sola. Y como, bueno, a veces no es eso, no es el apoyarte por debajo y callarte cuando una persona con mayor jerarquía se manda una cagada, sino también es poder discutir, es poder levantar la voz, es poder acompañar más visiblemente y no solo desde la oscuridad o desde atrás del telón, ¿no? Sí, también, digamos, la importancia de generar reclamos colectivos, de ponerse de acuerdo sobre cierto conjunto de prácticas que no se pueden dar más y tratar de hacer un reclamo en conjunto. Y no sé, y otra cosa que pensaba también es que, digamos, hay mucha parte de las cosas en las cuales las mujeres terminan en situaciones de desigualdad dentro del ámbito laboral por cuestiones de la sociedad patriarcal en general que suceden por fuera del ámbito laboral, ¿no? Y como si bien las organizaciones no pueden cambiar la sociedad total, sí pueden generar mecanismos que compensen un poco eso, digamos. Por ejemplo, sabemos que las mujeres, digamos, están más a cargo de la criada de los niños, de tareas de cuidado, de sus padres, de limpieza del hogar y demás, y que eso, bueno, obviamente consume tiempo y hace que no puedan participar en ciertos eventos en ciertos horarios, o salidas de fines de semana, o partidos de fútbol post horario de oficina, y bueno, entonces como organizaciones tratar de evitar que las cosas importantes pasen por esos espacios, tratar de generar flexibilidades para las mujeres que tienen esas tareas de cuidado, y a la vez también, digamos, políticas claves como por ejemplo dar mayores días de licencia por paternidad a los varones, porque de esa manera también se genera que la crianza de los hijos esté más repartida y no afecte tanto a la mujer como lo está haciendo, digamos. Cuando yo trabajaba en IDEA hicimos este estudio sobre igualdad de género en el ámbito laboral, y una de las preguntas que hacíamos, está en la página, lo pueden encontrar si quieren, era a partir del nacimiento de tus hijos, tu carrera profesional se vio, y una de las opciones era condicionada, y el 45% de las mujeres respondió de eso en comparación al 13% de los varones. Y eso claramente con una política de paternidad y con políticas de horarios flexibles y demás cambia un montón. Y ahí eso es algo que las empresas y los estados también, digamos, lo ideal sería que hubiese una ley distinta sobre los días de licencia por el nacimiento de los hijos o adopción, digamos, cualquier forma, paternidad, maternidad. Pero bueno, hasta que la haya, las organizaciones pueden generar políticas que suplan un poco esas situaciones. Sí, un poco me parece que también en la medida en que no existan como una forma de compañerismo, también está un poco dar una mano en ese sentido dentro de lo que se pueda. En mi trabajo la realidad es que pasa mucho que ya de por sí las licencias por maternidad son bastante cortas, creo que son de 3 meses, y sí o sí hay que tomárselas a 15 días antes de la fecha programada, entonces estás con un bebé de menos de 3 meses y la verdad es que es difícil. Entonces también es dar una mano a esas compañeras que vemos en situaciones, y también a los compañeros que decidan hacerse un poco más cargo de su paternidad, un poco cubriendo, digamos, generando herramientas, pero también, digamos, los espacios que se pueden ir construyendo, sí o sí ocuparlos, porque a veces
pasa que en una lógica de, no, bueno, esto viene como un espacio de contención que va a terminar siendo una cáscara vacía, los dejamos de lado y, digamos, es aportar a que eso termine siendo una cáscara vacía, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ocupar, discutir desde lo más teórico, lo más político, lo más sindical y también desde lo más personal, como para encontrar la forma de interpelar, como decía Bar, porque de algún lado tienen que entrar las balas. Sí, y también como cambiando un poco de tema, ¿no? Me puse a pensar en experiencias laborales previas de hace un par de años, de tener como compañeras que habían sido madres y, bueno, la división de tareas o desde la base de personas del mismo puesto, como empezar a redistribuirnos tareas para aliviarle un poco la carga a estas nuevas madres y que desde quienes gestionaban el espacio, nuestros jefes, surgiera mucho la discusión de, bueno, porque ustedes no tienen hijos, mujeres, hagan esto, pero no se les decía lo mismo, ni con la misma frase a los varones, porque no se esperaba que esos varones se encargaran de esas responsabilidades laborales. Y me acuerdo mucho en esa época cuando nos decían, porque ustedes no son madres, que una de mis compañeras estaba intentando quedar embarazada y no podía, y como que era hiper doloroso el comentario de vos que no sos madre te podés quedar laburando por tu compañera que lo fue, que no era una cuestión de falta de compañerismo ni de no hacerlo, o sea, como que le tocaba desde un lado personal, desde otro lado, ¿no? Y como esas frases no pasaban en otros grupos, ¿no? En los grupos de varones. Y me puse a pensar mientras ustedes hablaban, ¿por qué no? ¿Por qué nos lo decían a nosotras? Y después ahí me di cuenta, claro, porque el grupo donde estaban esas mujeres éramos todas mujeres y en los otros grupos había solo varones y ahí no era tan obvio que nos decían eso a nosotras porque éramos mujeres y no porque formábamos parte del mismo equipo. Hacíamos investigación cualitativa a las mujeres, investigación cuantitativa a los varones, con una división de la cual estoy muy en contra, pero bueno, en ese empleo funcionaba así. Y no había una discusión, ¿no? De, bueno, esto nos lo dicen a nosotras porque somos las chicas quali, porque somos mujeres, porque como que empezaba a ser raro eso. Cuando nosotros decíamos, bueno, pero ustedes nos dicen algo, no, pero nosotros no nos dicen porque somos cuantis. No era porque somos varones, no era porque... Y empezaba como a desdibujarse un poco las diferencias, ¿no? Y pensaba en el tweet que compartí de una experiencia laboral donde de vuelta otra vez los varones podían hacer cuanti y las mujeres nos tenían que tocar lo quali porque tenemos mayores capacidades de interrelación con un otro, pareciera ser, o al menos por la discusión en la cual me justificaron eso. Y había gente que leía mi tweet que decía, bueno, pero no te dijeron que por ser mujer tenías que hacer quali, y yo decía, claro, no. Y eso a veces hace que haya un montón de discusiones y de diferencias que empiezan a verse solapadas y que sean más difíciles de identificar, sobre todo cuando vos tenés privilegios, para darte cuenta que, bueno, que haya una cuestión de género ahí más allá de lo obvio, ¿no? Como que nadie va a ir a decir, esto te pasa por varón, esto te pasa por mujer, sino como que hay otros mecanismos. Sí, los proxies que hablamos cuando discutíamos en el capítulo de algoritmos, bueno, capaz no estás metiendo género en tu base de datos, pero tenés proxies que están súper correlacionados que terminan haciendo que igual suceda esa discriminación. Por eso, de nuevo, digamos, no es que podés asumir que por no estar haciendo algo no estás discriminando, digamos, tenés que revisar todas las cosas que estás haciendo igual y ver si estás discriminando indirecta o directamente a través de alguna de ellas. Sí, un poco esto de, bueno, asumir lo cual y las mujeres, lo cuanti y los varones, como las divisiones de trabajo que vemos en todos lados, onda, las maestras son mujeres, los varones son científicos, las mujeres no tienen espacio en la ciencia, que abiertamente lo tienen, como pueden entrar a carrera científica. Ahora, hace poco escuchaba una entrevista, más en lo que tiene que ver con las ciencias naturales, que decía, hay un mayor porcentaje de mujeres que de varones en becarias, pero mientras más va subiendo en la jerarquía, más se masculiniza. Y bueno, y ahí están jugando todos estos mecanismos donde explícitamente que el problema es que sos mujer, no te lo van a decir, y no está, incluso creo que una gran parte de quienes toman decisiones ni siquiera lo piensan. No es una cuestión, digamos, maliciosa de, bueno, voy a buscar el mecanismo para dejar afuera a las mujeres, sino que es algo mucho más arraigado, mucho más sutil, pero que lo que termina generando es esto, puestos más altos llenos de varones, mientras la carrera hacia esos puestos está completamente feminizada. Eso
pasa en todos lados, es tremendo y es nefasto. Bueno, digamos, ¿cuáles son todos esos mecanismos? ¿Cómo se juega? Se juega desde las divisiones de tareas, bueno, las mujeres trabajan más de esto, los varones más de esto, pero también, bueno, en las carreras profesionales, donde que empiezan en algo tan simple como no darle importancia a lo que dice una mujer en una reunión. Y claro, y así como terminás destacando, como nos contaba un oyente, por ir con un escote a una reunión, entonces que le quieran comprar la tetona. Y que aparte, como que termina, hay un montón de esta distribución de tareas que termina siendo en lógicas de tareas feminizadas, porque las mujeres tienen una mirada más estética, se pueden encargar de todo lo que es comunicación, de todo lo que es que un reporte sea bonito, pero bueno, como el varón no destina ese tiempo, puede hacer producciones de informes más interesantes, porque tiene más tiempo de investigar. Y mientras que la mujer tiene que dedicar tiempo a que sea bonito y que la paleta de colores sea bella, entonces como que bueno, esas tareas también repercuten en la calidad de lo que uno puede hacer o de lo que se permita. Pienso como en este tipo de tareas que tienden a estar feminizadas y que se dan por sentadas, ¿no? Bueno, sos buena para la organización, entonces tenés que elaborar y organizar. Es una reproducción de la carga mental de las tareas laborales, de las tareas domésticas. Pero termina reproduciéndose en un montón de ámbitos y eso también hace que, como dice una amiga mía, nos quemen el pati desde muy temprano y que después, cuando ya llegaste a cumplir todos los requerimientos necesarios para llegar a un puesto de poder, ya estás con una falta de salud mental suficiente, entonces te terminas yendo a otro ámbito, empezás de vuelta, te alejás, dejás de lado esas oportunidades, pues ya te quemaron tanto con esas exigencias, ese doble trabajo y esa carga mental, que bueno, dejás esos espacios o los aceptás, pero también estás reproduciendo las mismas cosas que te hicieron pasar a vos. Sí, ya estoy pensando en el mensaje que nos mandó un oyente que decía no solo que los títulos universitarios de las mujeres en su trabajo básicamente no valían, sino que además no solo tenían que hacer su trabajo, sino que además ser asistente personal de sus jefes, que está todo bien, pero no te están pagando para ser asistente personal de nadie, pero ¿cómo haces para negarte? Ahí tiene que haber otro mecanismo de llamada de atención, porque además, obviamente, si vos no sos asistente personal, vas a cometer errores al respecto de eso y después te los van a achacar, pero en realidad ese no era tu trabajo. Y por lo menos yo lo he visto en varios lugares, esa lógica, ¿no? Como, bueno, hay una mujer, entonces la mujer va a hacer distintas tareas que tienen que ver más con una cuestión así de asistencia que de la tarea específicamente. Y eso incluso, bueno, antes lo mencionaban de la toma de decisiones en ámbitos que no son estrictamente laborales, ya sea el partido de fútbol, ya sea una juntada o lo que sea, la que capaz las mujeres no están invitadas o no tienen posibilidad de ir, pero también en cosas tan simples como armar una reunión y mandar a la mujer a hacer el café, a hacer el mate y empezar la discusión de la reunión en ese ámbito. Me gustan los tonos de enojo que vamos tomando, ¿no? Como la indignación en la voz. Indígnense con nosotras están más que invitados. Y además, pensaba en esto del asistencialismo, cómo se nos enseña que eso es parte del trabajo, ¿no? Como que es algo que tenés que hacer para que te vean capaz o te vean como una opción para poder ascender o que te vean. Entonces como que hay algo ahí de no es solo obligación, porque nadie te obliga, pero a veces es como, bueno, vos que sos buena para esto, hacé 8 veces más laburo que el resto o hacé estas tareas. Mostrate, aprovechar la oportunidad para que fulanito te tenga en cuenta, yendo a comprarle, no sé, el regalo de cumpleaños para la hija, ¿no? Como ese tipo de asistencias que no tienen nada que ver con el laburo, pero que se ven como un espacio de, bueno, esto te sirve para estar presente, pero en realidad no te permite estar presente desde lo que haces o lo que sabes o lo que podés aportar al laburo. ¿Y qué es lo que debería importar? ¿Qué es lo que debería importar? Y quizás a otras personas se les da esas oportunidades más directas, ¿no? Como, bueno, hay que encargarse con esta reunión para el cliente, anda y presenta vos el speech, mientras que a una asistente se le pide que vaya a comprar el regalo de Navidad para las niñas.
Uy, sí, cortar la torta de cumpleaños, cuidar niñes en el ámbito de trabajo. A mí me ha pasado de que medio que me quieran encajar el cuidado de una niña y... Sí, tal cual. Estaba pensando también en lo que decía recién de la asistencia y demás, de que no, o sea, de que tal vez no te ayuda a ser reconocida por lo que querés ser reconocida, y si no, no solo no te ayuda, sino que te perjudica incluso, porque terminás siendo reconocida por algo que no es tu trabajo y de alguna manera encasillada en eso, y te termina, digamos, perjudicando posibilidades a futuro. Y también un poco pasa, para mí eso pasa mucho también con lo estético, es que tipo, si, o sea, para ascender, sobre todo en ámbitos privados, pero también en estado público, a partir de cierto lugar, digamos, cierta posición, si vas a reuniones o demás, tenés que estar muy bien vestida. Y en general eso implica, bueno, muchas otras cosas de lo que implica para varones, como más gastos, mayor producción y demás. Pero que hay un límite muy específico y una manera muy específica de estar bien vestida, porque si estás bien vestida, pero muy maquillada, y capaz, digamos, con algo que muestre un poquito más de escote, o no sé, los labios más rojos, o qué sé yo, como que terminás medio en el lugar de mujer tonta y superficial que se adorna demasiado. Tampoco podés ser zaparrastrosa, porque es como que nadie te toma en serio. Entonces tenés que estar bien vestida, pero no demasiado maquillada, pero arreglada lo suficiente para que te tomen en serio y además te escuchen y te tomen en serio como una mujer profesional. Como un equilibrio súper fino que tenés que hacer. Yo eso lo veía mucho cuando trabajaba en el sector privado, que era eso, digamos, las mujeres que están en los puestos más altos estaban súper, digamos, su vestimenta estaba súper pensada, pero no estaban muy maquilladas o muy arregladas, no podían ser demasiado bonitas, porque eso, digamos, como que automáticamente las ponía en el lugar de, bueno, solamente podés dirigir una marca de ropa, pero no podés ser la ejecutiva de finanzas de una multinacional, ¿entendés? Sí, muy complicado. Y eso pasa un montón y además, bueno, lo que siempre sabemos que ocurre, el cuestionamiento de cómo llegó una mujer en un ámbito en un cargo de poder a ese cargo de poder. Y si no es por chupapijas, es por linda. Claro, no tiene nada que ver con que además de todo ese pensamiento que hay que ponerle a cómo nos presentamos, además siempre haya que presentar las credenciales, y las credenciales además en general están muy por encima de las capacidades del puesto. No, tiene que ser porque chupaste la correcta. Es agotador y saben que, muchachos que nos están escuchando, cuando escuchen esos comentarios, intervengan, porque ahí en serio que no es difícil. No es difícil decir como, che, no, esta chabona se rompió el culo estudiando esta carrera universitaria, o hace 30 años que trabaja en esta empresa y la verdad es que llegó por mérito, y probablemente rompiéndose mucho más el orto que el resto de sus iguales. El típico comentario de cuando tenés una jefa que es así más estricta, más dura, qué sé yo, de lo que se espera para una mujer, le falta una buena pija, mal cogida, qué sé yo. Me gusta mucho cómo la inutilidad de quien coge se traspasa como insulto a la persona que en todo caso es cogida, ¿no? Como, hacete cargo. Porque eso es un insulto para mí si lo haces mal vos. Siempre me pareció muy divertido el cambio de carga ahí. Hay una actriz, humorista, productora estadounidense que se llama Rachel Bloom. Tiene un montón de videos de YouTube de ella cantando y haciendo chistes con canciones. Hay una canción que se llama Lady Boss, o sea, como jefa mujer, que habla de ella siendo jefa, de qué difícil esto, ¿no? Porque si pido de más, soy una hija de puta, y si pido de menos, me pasan por encima, y como dónde está ese lugar intermedio para poder desarrollar. Y una de las cosas que repite mucho en la canción es cuánta teta es demasiada teta, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el límite del escote? Y creo que ahí hay algo de esto, ¿no? Que, de vuelta, no es solo un ámbito particular, no es que pasa solo en el mundo privado o en el mundo público o en el trabajo académico o lo que fuere. No pasa solamente en Argentina, es algo que nos atraviesa a todos, y que en ese nos atraviesa a todos está bueno empezar a revisar y a visibilizar, ¿no? No darlo por sentado. Porque cuando llevamos una torta por un cumpleaños esperamos que la mujer la sepa cortar, ¿no? ¿Y qué pasa si cortamos con una torta?
Uy, ¿Cuál es el fin del mundo? Digo, en todo caso, bueno, a cortar una torta se aprende cortando. Bueno, cortá, y la primera vez te saldrá mal, la segunda vez te saldrá mal, la tercera aprendiste, como todos nosotros. Y a veces la cortamos mejor y a veces peor. yo soy horrible cortando tortas. Esto lo pienso por una anécdota que recibimos, ¿no? De una chica que había empezado a trabajar en una empresa y no habían pasado 3 meses, o sea, todavía está en periodo de prueba, y llega y quien había llevado la torta dice, ay, justo llegaste, vení a cortar la torta, y la chica lo mandó a freír churros. Pero claro, porque se supone que es algo que debería saber naturalmente, y no, todas esas cosas se aprenden. Me hiciste acordar, El Diablo Viste la Moda, peliculón, donde todavía Twitter está discutiendo quién es el personaje malo de esa película. Ah, sí, Twitter discute eso. Twitter discute eso. ¿El diario viste la moda? No la tenía. Hace poco discusión. Como discusiones Cíclicas en Twitter. Astrología, creencia, ciencia, verdad, mentira. Si Ross era tóxico o no. ¿Quién era el malo del Diablo Viste la Moda? Si la jefa o el novio. Y alguna otra más que me... Sí. Verano, invierno. Team verano, team invierno. Sí. Y el poliamor. El poliamor. Bueno, hace poco lo estaban discutiendo de nuevo y claro, a mí nunca el personaje de Meryl Streep me pareció la mala, porque en un momento el personaje de Anne Hathaway discutiendo con el otro tipo que no sé el nombre, soy malísima, pero es el del mentalista. El rubio. Sí, ese. Ella le dice, si ella fuera un hombre, nadie la cuestionaría, sino que dirían que hace de manera excelente su trabajo. Y es una realidad, y es algo que 2020 sigue pasando. Yo me acuerdo que mi ex jefa, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo decía que trabajar con ella era un calvario, pero la realidad es que lo único que tenía es que era una jefa exigente. Es una persona con la que yo tuve muchas discusiones y muchas diferencias, pero tenía el espacio para plantearlas. Pero fuera de eso, era una persona exigente. Y era una jefa que capaz no te hacía un mimo, pero era una jefa. Te daba una orden, vos la tenías que cumplir. ¿Esa orden tenía sentido? Sí. Fin. Tenía un estilo de liderazgo que hoy consideraríamos muy arcaico. Eso es una realidad. Pero que, nada, era una jefa y no era muy distinta de otros jefes. Pero a los varones que eran iguales a ella, no se los criticaba. Se decía que eran jefes exigentes y no mucho más. Yo tengo muchos conflictos con El Diablo Viste la Moda. Porque yo tuve una jefa que literalmente antes de entrar a trabajar a mí me dijeron, es como Meryl Streep en El Diablo Viste la Moda. Y yo dije como, ay, qué gente machista, solo una mujer exige, viste, todas esas cosas así. Hasta que trabajé con esa señora y terminamos todos de licencia psiquiátrica porque nos volvía loca. Entiendo que la película no retrata lo mismo que me pasó a mí, pero como que hay algo ahí que me genera conflicto, lo cual no quita que el novio sea peor o que sea igual de malo, ¿no? Como que me parece que tendríamos que dejar de pensar o legitimar una jefa violenta o de que maltrate y dejársela pasar porque uno es mujer y si fuera un varón pensaríamos que es exigente y no, eso es maltrato y está mal pensar que está bien visto si es varón y mal visto si es mujer, es maltrato y está mal. Y también como yo pensaba recién mientras vos hablabas, en la gestión del riesgo, esto que decíamos de si había que hacer kamikaze o no, de ir a sindicalizarse o no, los cascarones vacíos, cómo gestionar esto, ¿no? Que en definitiva lo que termina pasando es que uno cuando vive estas experiencias hace una gestión del riesgo, ¿no? Bueno, como vale la pena discutir esto, vale la pena levantar la voz, vale la pena, ¿qué es más fácil? ¿Qué me hace menos mal? ¿Me callo y me como, que hablen de mi cuerpo, que digan cómo me he visto, que me boludeen porque me pinté o me dejé de pintar, pero eso me permite otras cosas, entonces uno como que habilita porque en la gestión del riesgo es un mal necesario para conseguir algo mejor a mediano plazo, o mismo las quejas y las discusiones con compañeros cuando uno no salta a defender a otra compañera, ¿no? Como empezar a pensar en estas gestiones del riesgo y a discutirnos a nosotros también qué pasa cuando aceptamos ciertas cosas, ¿no? A mí me ha pasado de soportar formas de vincularse con mi persona, de personas que tenían mayor poder que yo en ámbitos laborales, y en la gestión del riesgo era como, bueno, yo puedo tolerar esto porque sé que es hasta acá y que de este punto no pasa,
porque me hace la vida más fácil que se pongo a quejarme, porque si me quejo yo sé que me va a hacer infumable y voy a tener que renunciar, ¿no? Entonces había una gestión del riesgo y durante mucho tiempo era como un sentirse culpable, ¿no? Porque bueno, si yo hubiera dicho y si yo hubiera... Pero también había como que gestionar la salud mental de uno mientras había que pagar las cuentas y pagar el alquiler, ¿no? Como, pero bueno, a veces no tenemos la oportunidad de conseguir laburos que paguen el alquiler y dar un portazo cada vez que uno lo necesita. Sí, obvio. Nunca tienen que la responsabilidad de caer a nivel individual al punto de que te haga sufrir o te haga sentir culpable, porque al fin y al cabo, digamos, no sé, los cambios tienen que venir desde las instituciones y desde procesos sociales, digamos, colectivos y demás, y no caen en las personas. Tal vez es más importante, digamos, ayudar a otra persona cuando ves que está sufriendo, que, o sea, si todos nos ayudamos entre nosotros, tal vez vos no tenés que tomar la decisión de gestionar ese riesgo porque va a haber otra persona que te va a estar acompañando en eso. Entonces no recae sobre vos sola esa decisión. Y eso es como un proceso virtuoso que estaría bueno que suceda. Y empezar a gestionar espacios donde todos los actores se vean con la necesidad de formar parte, ¿no? Nosotros en mi trabajo actual tenemos un espacio de género donde muchas mujeres, disidencias, etcétera, nos sentamos, discutimos cuestiones teóricas, discutimos experiencias, empezamos a ver qué cosas podemos hacer para que el ámbito laboral sea mejor. Y una de las cosas que había surgido al principio era como, bueno, que estaría bueno que hubiera un espacio igual para varones donde pudieran hablar y discutir, ¿no? Entonces llevamos la propuesta, ellos se juntaron una vez y dijeron, pasaron 15 minutos y no teníamos nada de lo que hablar. Y no tenía sentido esto. Como que bueno, no nos volvimos a juntar. Y a mí me había re llamado la atención porque nosotros nos juntábamos como 2 o 3 veces por mes, cuando podíamos hasta una vez por semana. Como que había una necesidad de hablar, discutir, cambiar formas. No sé, discusiones hasta de si tenía que haber género o no en los baños. Y del otro lado fue como, bueno, no sé, nos juntamos y pasaron 10 minutos y la verdad que no había nada que hacer. Y bueno, nos fuimos a tomar una birra y hablamos del partido de la noche. Y para mí fue como que me abrió mucho los ojos, ¿no? Porque hay algo ahí. Y ahí la discusión que teníamos con unas amigas era, bueno, yo no quiero ir a ser la maestra ciruela de tener que explicarte todo el tiempo, pero si no estamos en esos espacios, hay privilegios que no se visibilizan y que si se visibilizan no se cuestionan. Entonces como que bueno, hay una necesidad de que haya una interacción, un diálogo y de lograr una forma de que todos los actores puedan formar parte y verse interpelados para estas discusiones para cambiar el mundo, ¿no? Como encontrar espacios donde charlar y que esos espacios donde charlar pueden ser entre personas del mismo género o de la misma jerarquía laboral, del mismo puesto, etcétera, pero también puede ser con un otro que tenga otra experiencia de vida u otro puesto laboral u otro género, o si tiene hijos o no, etcétera. Como que un otro que puede compartir la misma trayectoria de UNE o no, y está bueno tener esos espacios para discutir. Yo tuve mucho tiempo militando para generar esos espacios de discusiones. Con algunas personas me fue más fácil que con otras, ¿no? Porque siempre tiene que haber una predisposición del otro lado. Pero creo que hay algo ahí de esa interacción que es necesario. Bueno, y creo que con este mensaje de impulso a una militancia y un compromiso colectivo y de generar espacios, podemos cerrar para intentar mantener la tradición de cerrar arriba con todo está mal, pero todavía podemos cambiarlo, que es la tradición en Furetranca. Y bueno, invitarles a que nos sigan en nuestro Twitter, que es @enfuretrancas con K, que nos manden mensajitos. Tenemos el Linktree, también /enfuretrancas con K, y pueden escucharnos en todas las distintas plataformas y mandarnos mensajes y compartirnos sus experiencias. Y también les invitamos a, si tienen ganas, para Navidad, como un regalito, pueden aportarnos un poco de amor en forma de plata a través de nuestro cafecito. ¿Cómo es el cafecito? Cafecito.app con /enfuretrancas. Genial, que eso nos sirve a nosotras para equiparnos un poco más. Todo lo que va, toda esa plata que recibimos se invierte en el podcast, es para eso exclusivamente, así que nos ayudan a continuar con este proyecto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.